Agradecemos el día de hoy la presencia de Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Bienvenido, coordinador. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Al contrario, preguntarle, ¿esta acción realmente representa un ahorro para el presupuesto de la nación, pues como se contempla en esta propuesta? No, claramente no. Hemos tratado de explicar a las y los legisladores que esta modificación que se pretende o que está presentada el pasado 18 de abril por el presidente ante el Poder Legislativo, no solamente no representa ningún ahorro, sino al contrario, representaría un grave retroceso, no solamente en términos económicos, sino contrario al artículo 4 constitucional que establece el interés superior de la niñez y particularmente pues contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Precisamente hace 2 días, un grupo de expertas y expertos internacionales que han sido parte del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas expresaron al presidente de la República en una carta su profunda preocupación por este intento de regresión institucional, porque destacan que el CIPINA, como concepto de organización o mecanismo de coordinación, es lo más avanzado que hay en las Américas. Y particularmente destacan que va en sentido contrario de lo que el comité le ha pedido al Estado mexicano, que es precisamente fortalecer este sistema. Y me gustaría explicar muy brevemente para diferenciar, o sea, lo que tenemos como DIF, que conocemos todas y todos, es una institución de asistencia para niños y niñas víctimas o que requieren pues una silla de ruedas, alguna prótesis. También el DIF atiende a adultos mayores y otras personas. El sistema, el CIPINA es un sistema de coordinación, no es una institución. El CIPINA no atiende a niños o niñas directamente, sino lo que hace es que especializa la función de las autoridades y si son secretarias de salud, educación, obras o la propia policía, todos hacen su tarea, pero con un enfoque de infancia o especializado en una dinámica de infancia. Permite articular las funciones de distintas instituciones a nivel federal en todo el país, en los 32 estados de la República y en los 2.457 municipios, para que se pongan de acuerdo y no dupliquemos esfuerzos, no se hagan cosas contradictorias. Y esto precisamente representa un gran ahorro económico presupuestal, pero sobre todo representa que ser más eficaces y más precisos en las acciones del Estado mexicano a favor de la infancia. Coordinador, precisar un poquito aquí en la diferencia, ¿no? Precisamente, pues, del DIF y del CIPINA. ¿El CIPINA coordina? Es decir, Sí, ajá. por favor, mira, el tema sería, voy a poner 2 ejemplos muy concretos. Hemos escuchado de manera frecuente, afortunadamente, el rechazo al matrimonio infantil. Eh, ya existían programas que tenía el estado de Guerrero, por ejemplo, el estado de Oaxaca, ya existían algunas acciones que tomaban diferentes instituciones como el CONAPO o la propia Secretaría de Salud, pero no estaban articulados. Lo que hace el CIPINA, el sistema que es un mecanismo de coordinación, es que sienta en una mesa, literalmente, a ponernos de acuerdo en el enfoque de acuerdo al estándar internacional de derechos de niños y niñas, se miran otras experiencias de países y se desarrolla una estrategia nacional. Y esa estrategia nacional permite enfocar los esfuerzos de cómo se van a capacitar, a qué autoridades, y particularmente qué hay que modificar en la ley. Y recordar al público que se publicó ya, de hecho, desde hace 2 años, año y medio, la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Algo similar sucede con la ruta de atención a la niñez migrante. También, por ejemplo, la estrategia para la atención a la primera infancia o durante el confinamiento en la pandemia, este sistema que reúne a los gobernadores y gobernadoras, se supone que al presidente que no ha asistido a ninguna de las sesiones desde que llegó al poder, pero en ese espacio se coordina y cuando fue el confinamiento se tomaron 11 medidas para que los niños y niñas no quedaran sin acta de nacimiento, sin el tamiz, que es muy importante para los neonatos cuando nacen, sin la posibilidad de que pierdan vacunas. Y eso fue una acción que solo se puede dar en altos niveles de coordinación. Si se manda, o como equivocadamente se pretende en esta reforma, se envía a una unidad administrativa del DIF, se le baja jerarquía en términos institucionales
porque el DIF solo puede atender a niños y niñas víctimas y no tiene la posibilidad de convocar al presidente, a los gobernadores y a las gobernadoras, y mucho menos exigirles cuentas respecto a si están cumpliendo o no están cumpliendo con los acuerdos. Y justamente preguntarle cuál es el sector que se vería afectado pues con esta reforma. Pues se vería afectado toda la niñez, que son 38 millones de niños, niñas y adolescentes, porque el CIPINA coordina políticas públicas nacionales. El sistema DIF solo políticas o programas y acciones para niños y niñas víctimas, que si bien tenemos muchos niños y niñas víctimas en México, no son los 38 millones. Y esta afectación sería muy grave. De hecho, nuestras colegas de Redim hablan de un retroceso de 30 años. El comité, integrantes del Comité de Derechos del Niño hablan también de una regresión institucional, y pensando en América Latina y el Caribe comparado con México, pues estaremos perdiendo uno de los modelos más exitosos de cómo diseñar las acciones de las autoridades, en este caso el Estado mexicano, para atender a la infancia. Permítame comentarte que precisamente el modelo de gestión de CIPINA está siendo retomado por otros países de la región en un espacio que conocemos como Foros Interamericanos de CIPINAS. Incluso, como su nombre lo indica, está inspirado en el nombre de México, de CIPINAS, y ahí se reúnen 20 países de todo el continente para intercambiar experiencias y mirar cómo pueden hacer mejor, pues en este caso, la política pública. Y sigue siendo una buena inspiración el modelo mexicano. Perfecto, pues muchas gracias por explicarnos un poco más acerca pues de esta reforma y de las consecuencias que ella tendría. Muchas gracias a Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia. Buenos días, gracias por la oportunidad.